Lo sucedido el 2 de octubre de 1968 fue un acto totalmente lamentable para la historia de México, en donde todo fue a consecuencia de querer mantener callados a aquellos estudiantes que solo buscaban la justicia. Anteriormente ya se había visto algo parecido, no de la misma gravedad, pero con las manifestaciones de los médicos quedó claro que a Ordaz lo único que le importaba era cesar las manifestaciones sin estar dispuesto a escuchar sus peticiones, o las escuchaba pero simplemente les daba por su lado, sin llegar realmente a un acuerdo justo en el que se vieran beneficiadas las dos partes. Ordaz solo veía por su beneficio, por dar una buena apariencia, pero realmente no escuchaba a su pueblo. De acuerdo con la información, los manifestantes también tuvieron sus detalles en cuanto a la organización, ya que eran muchas voces, muchas opiniones, y al ser demasiada gente es difícil llevar un control. Entonces esto hacía que se complicara más la comunicación, que no se pudiera llegar a un mismo acuerdo y que al estar las dos partes a la defensiva, esto complicaba muchísimo más todo el proceso. Considero que después de saber todo lo sucedido, esto se puede tomar como ejemplo para no volver a aguantar ninguna injusticia, que ahora mantener al pueblo callado es muy difícil porque contamos con los medios de comunicación que nos dan voz, y de alguna manera tomar esto como algún beneficio para que no vuelva a suceder. Las peticiones que hacían los estudiantes de primera instancia ni siquiera deberían estarlo pidiendo, porque lo único que querían ellos era libertad, justicia y tener una voz, que todo esto son derechos humanos que no se deben exigir al gobierno, que simplemente se deberían tener. Desde mi punto de vista, Ordaz era una persona muy inteligente, y obviamente un acto de tal magnitud iba a causar mucho ruido, iba a manchar su nombre, cosa que no era conveniente debido a lo cercano que estaban los Juegos Olímpicos, por lo que considero que fue otra persona quien intervino también en esta decisión, o incluso quien dio la orden de empezar el fuego. Se conoce la teoría de que Echeverría también estuvo involucrado en todo esto, que para mí es lo más seguro, pero incluso si hubieron muchas más personas involucradas, nunca se va a saber a ciencia cierta cuál es la versión verdadera, debido a toda la manipulación de información que hay en este medio, y por eso mismo es que para mí en lo personal no le adjudicaría la culpa totalmente a Ordaz. Poder establecer un juicio sobre quiénes fueron los culpables de todo este acto es muy difícil, ya que dentro de la política hay muchas mentiras, hay mucha manipulación de información, y por eso nunca se va a saber la verdad sobre quiénes fueron los culpables, quiénes fueron los responsables de todos estos actos. Todo esto se desencadenó desde un pequeño problema hasta lo que hoy conocemos como la matanza de Tlatelolco. Esto se podría tomar desde el lado de que le dio fuerza al pueblo, le dio voz a los estudiantes y les enseñó que no deben quedarse callados. Para mí sí marca una diferencia, un punto desde antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco. Es algo muy lamentable, pero que ahora podemos tomarlo como una enseñanza, como un aprendizaje.